Hugo Blanco Galdós, 1934. Nació en 15 de noviembre de 1935 en la provincia de Paruro, en el departamento del Cusco. Realizó sus estudios en el Colegio Nacional de Ciencias, Cusco. Luego viajó a la ciudad de La Plata, Argentina, a estudiar agronomía en el año de 1954. Fue en esa ciudad donde se vinculó al grupo trotskista Palabra Obrera, dirigida por Hugo Brezano. Como muchos izquierdistas, abandonó sus estudios universitarios para trabajar en las fábricas y realizar un trabajo político de captación de militantes y de gremios obreros. Al regresar al Perú a fines de 1956, durante el gobierno de la convivencia apro-pradista, se incorporó al Partido Obrero Revolucionario, por entonces el único partido trotskista existente en el Perú, fundado en 1946. Realizó su trabajo político al interior de diferentes gremios obreros, tanto en la ciudad del Cusco como en la capital, Lima. A pesar del predominio del trabajo político obrero, la realidad del sur peruano mostraba la tremenda importancia que tenía la movilización campesina. Desde fines de la década del 40, se venían realizando en el Perú múltiples movilizaciones campesinas por la recuperación de sus tierras y de organización a través del sindicato agrario. En abril de 1958, la Federación de Trabajadores del Cusco tomó la plaza de armas de la ciudad del Cusco, mediante la convocatoria de un paro general que contó con el apoyo de diversas comunidades campesinos de los alrededores de la ciudad. Blanco, que en ese entonces se encontraba en Lima, viajó al Cusco a incorporarse al movimiento popular en ebullición. En 1959 tomó contacto con los dirigentes de la Federación Provincial de Campesinos de la Convención, compuesta en su mayoría por arrendires, arrendatarios y allegados subarrendatarios del hacendado Alfredo Romanville, en la zona de Ceja de Selva del Cusco, quienes tenían como principales reivindicaciones mejoras en las condiciones del arrendamiento, pagos en dinero y acceso directo al mercado. Viajó a los valles de la Convención y Lares y se incorporó como arrendir en Chaupimayo. Para fines de 1960 se ha constituido en un importante dirigente de la zona y en marzo de 1961 es uno de los dirigentes fundadores de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco. Impulsó la formación de los sindicatos campesinos y la toma de tierras bajo la consigna de tierra o muerte. Buenos días, señor Hugo. Gracias por abrirnos su puerta. Nosotros somos jóvenes, ¿no?, que estamos viniendo a hacerles algunas preguntas, ¿no?, porque usted ha sido destacado bastante en el área de lo que es social, revueltas, huelgas, por una causa buena, ¿no?, para lograr algo bueno para los campesinos, más que todo en esta parte, diríamos. El motivo de nuestra visita es eso, ¿no?, que usted nos pueda contar algunas cosas de su trayecto, que ha pasado, más que todo usted ha empezado desde el colegio, como en el colegio, cuando estaba estudiando en el colegio de ciencias, usted ha participado en una huelga de los estudiantes, todo eso, ¿no? Entonces es bastante interesante. Es más, ¿no?, nosotros como jóvenes deberíamos saber todo eso, ¿no?, porque ahora, si bien es cierto, vemos la sociedad está bastante corrompida, que ya no se ve como antes, ¿no? Que alguna vez un compañero de la universidad contaba, ¿no?, que decía que los jóvenes de antes, nosotros éramos bastante preocupados, ellos andaban, y cuando había ese alza de costos de los alimentos, la primera necesidad que era bastante importante, ¿no?, para el alimento, para el consumo social. Entonces, cuando ellos bien se enteraban, entonces se levantaban para hacer sentir el malestar de los estudiantes, pero ahora casi ya no se ve todo eso, ¿no? Ahora somos conformistas con lo poco que vemos, ¿no? Nadie dice que está mal eso o está bien eso, ¿no? Entonces,
nos gustaría que usted nos explique sobre ese tema, ¿no? Cómo fue todo ese trayecto, ¿no? ¿Por qué la juventud de ahora ya no es así tan, en otras palabras podríamos decir, tan rebelde o tan crítico, ¿no? Con la sociedad en que está viviendo, ¿no? Es bastante conforme. Todo eso es bastante interesante saber para nosotros, ¿no? Y quisiera le voy a hacer algunas preguntitas para que usted nos pueda dilucidar tal vez con sus respuestas, ¿no? Se dice, ¿no? Cuenta, según su autobiografía que está escrito, ¿no?, en la página web de la Federación Campesina del Perú, que usted vino al mundo en el año de 1934, ¿no? Que usted nació aquí en la región de Cusco, y es más que usted es un estudiante de colegio de ciencias, que la primera lucha que usted va a participar va a ser lo que es en el año de 1951, y que usted va a participar activamente en esa huelga, ¿no? Y eso, ¿por qué se realiza esa huelga? Va a ser por su director, ¿no? Porque el director tal vez estaba haciendo algunas cosas irregulares dentro del colegio, entonces los estudiantes se levantan en contra de todo eso, ¿no? Que el director además va a ser puesto por el facto del general Rodríguez. Y quisiéramos saber, usted ha participado en esa huelga, y aparte de eso, usted participa en la huelga de 1952, que va a ser levantado por la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa huelga de la Universidad Nacional de San Marcos? ¿Han triunfado en esa huelga? Sí, obviamente nosotros triunfamos, ¿no?, esa huelga de San Marcos, ¿no?, donde había una lucha social, donde se tenía que votar al rector Dulanto. Bueno, fue muy trágico esta huelga, ya que aparte de trágico fue muy fuerte, ¿no? Se radicalizó muy fuertemente, se expandió a todas las regiones del Perú. Y eso, yo estaba en la huelga, ¿no? Estaba liderando un grupo de personas, entonces de pronto me llega una bomba lacrimógena aquí a mi cara y me desolla toda mi cara, ¿no? Y tuve que ir al hospital y todo eso, pero fue muy doloroso, ¿no? La huelga, como puedes ver actualmente esas huelgas donde todo es bomba lacrimógena, en esas épocas te disparaban, ¿no?, con perdigones, y muchos de mis compañeros perdieron la vista, ¿no?, y todo lo demás hicieron mucho daño. Y yo creo que tuve una gran suerte, ¿no?, que solo me caía en la cara una bomba lacrimógena y solo fue leve. Entonces sí triunfamos, ¿no? Triunfamos en el momento en que el rector de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos se suicida, ¿no? Se suicida, y ahí pues no sé, creo que se suicidó igual que Alan García, ¿no? Ya que no podía aguantar, tal vez. Bueno, tú sabes que Alan García, no es cierto, se suicida, pero Dulanto se suicida y ya pues deja de existir. Entonces espero que descanse en paz, ¿no?, actualmente con el Señor, y no le deseo, no tengo ningún odio al doctor Dulanto, solamente estoy contando los hechos, ¿no? Y así sí triunfamos en esa huelga de San Marcos. Claro, ¿no? Gracias por su respuesta. Claro, como en toda huelga, siempre hay, ¿no?, enfrentamientos entre lo que es los policías o tal vez militares, ¿no? Porque, claro, no es bien cierto, ellos solamente hacen su trabajo, ¿no?, que es poner el orden dentro de la sociedad. Y a veces, ¿no?, hay abuso de autoridad, ¿no? A veces no es solamente tal vez empujones, nada más, a veces hasta disparos pasan, y uno de esos siempre hay muertes, ¿no? Mueren los jóvenes, ¿no? Hace poco nomás, tal vez, si nos ponemos a pensar en la coyuntura actual, ¿no?, tenemos cuando estaba par de días más el presidente Merino, ¿no?, Manuel Merino, que ha sido el presidente del Congreso, entonces la gente se levanta en contra de todo eso. Entonces imagino que ese entonces también, que usted estaba participando en la huelga de San Marcos, habrá habido un descontento, ¿no?, de parte de los estudiantes, que siempre, como todos los estudiantes, queremos, ¿no?, que se haga bien, o al menos, ¿no?, que se haga bien las cosas, ¿no? Porque si no lo vamos a hacer nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Porque me imagino que usted también, como todo joven, ¿no?, habrá estado activo, participando, luchando por algo bueno, por la sociedad, ¿no? Ahora, la otra pregunta que le quería hacer es,
Claro, ¿no? Usted ha participado desde el colegio, estaba en las luchas. Quisiera preguntarle a usted, ¿cuándo y en qué momento usted va a decidir ser un luchador social o quién lo va a influenciar? Bueno, muy interesante tu pregunta, ¿no? Bueno, yo podría decir que yo nací dos veces, ¿no? Primero, como tú mencionaste, esa fecha, y la siguiente fue cuando yo estaba en el Cusco, ¿no? Y estudiando en el Colegio de Ciencias, y me entero de que a un indígena le marcaron, ¿no? Con fierro, una de sus nalgas, ¿no? Un indígena, ese hacendado era, ¿no? Se llamaba, Bartolomé Paz. Entonces yo me sentí ahí muy triste, ¿no? Empecé a reflexionar de cómo es posible, ¿no? De que me traten como un esclavo, ¿no? A un indígena que es heredero es natural de esta tierra, que le pertenece a estas tierras. Entonces ahí, ¿no? Le marcaron, ¿no? Y ya empecé a decidir, ¿no? Que yo tenía que ser un revolucionario. Y la otra fecha es cuando mis hermanos, que tengo dos hermanos, pertenecían al APR, ¿no? Entonces el Estado estaba persiguiendo, ¿no? A mis hermanos, y a dos de mis hermanos me metieron a prisión, ¿no? Y yo fui el único que se salvó de esa prisión. Y eso también influyó bastante en mí, ya que todos estaban siendo perseguidos e incluso muy maltratados, ¿no? Entonces yo dije que yo tendría que ser un revolucionario, que yo tenía que seguir los pasos, ¿no? De mis hermanos y defender a los indígenas, ¿no? Que estaban siendo maltratados. Entonces yo a los 13 años yo decidí ser un revolucionario con esa noticia de que la indígena había marcado, ¿no? Ese fue el momento. Claro, ¿no? Gracias por su respuesta. Como usted menciona, ¿no? En ese tiempo, cómo eran los abusos de los hacendados hacia los nativos, en ese caso podemos decir indígenas, lo que llamamos, ¿no? Porque tanto tiempo ha pasado que desde el año de 1821 podemos decir que los peruanos ya éramos independientes, pero no era así, ¿no? Que seguía habiendo abuso más que todo lo que es en la sierra, ¿no? Habrá sido tal vez libres, independencia para los criollos, pero la gente indígena seguía sufriendo los abusos, ¿no? Seguía sometido, los hacendados seguían sometiendo, ¿no? Con trabajos forzosos que ellos pasaban todo ese entonces, ¿no? Sí, bastante interesante su respuesta. El otro punto también es bastante interesante saber, tal vez usted nos pueda brindar, porque usted ha pasado todo ese momento, ¿no? Usted es un hijo de un campesino, ¿no? Que es de Surite, de Anta, ¿no? Nacido ahí. Y aparte de eso, que usted también se metió a lo que es las luchas, revueltas. Y aparte de eso, como estudiante, ¿no? Hay dos momentos muy importantes, ¿no? El otro es el lado campesino, el otro es el lado estudiante, que usted estaba metido en lo que es en la parte de lo que es cultural, que usted siempre tenía esa mentalidad de salir adelante, ¿no? Como todo campesino, ¿no? Siempre cuando vemos trabajar a nuestros padres, ¿no? Queremos hacer algo en la vida, ya no es como ya no, porque aparte de eso ellos nos dicen, ¿no? Usted tiene que salir adelante. Me imagino que usted también por eso habrá decidido estudiar. Entonces quisiera preguntarle, usted se va a Argentina, ¿no? ¿Y por qué es el motivo que se va a Argentina a estudiar agronomía? Bueno, mis padres me envían, ¿no? Ya que mi padre era abogado, mi madre una pequeña hacendada, me envían en el 54, ¿no? Cuando yo acabé el colegio, me envían a Argentina a estudiar ingeniería agronómica. Y ahí pues, empecé a estudiar y todo fue lindo, todo fue genial. Pero yo estudié, pero no me sentía tan bien, ¿no? Estudiando. Al ver a mis hermanos sufriendo en Perú y en la misma Argentina, ¿no? Veía que sufrían y todo eso, ¿no? Entonces, claro, yo estuve 3 años en Argentina y ahí había muchas revueltas, ¿no? Ya que Perón estaba en el gobierno y entonces, claro, yo fui a estudiar a Argentina y así fue, sí. Claro, ¿no? Porque como usted menciona, ¿no? Que en ese entonces el presidente de Argentina va a ser Perón, ¿no? Entonces también él también es un compañero, también podríamos decir tal vez, que apoya, ¿no? A los
ciudadanos, más que toda la gente del campo, le estaba dando el apoyo social, todo. Como presidente él también estaba luchando por el bien de sus compatriotas, ¿no? Que son argentinos. Ahora el otro tema es, por ejemplo, ¿no? Usted, no sabemos, ¿no? En una de sus entrevistas he escuchado que usted ha dejado la universidad. ¿Y por qué motivo lo ha dejado? ¿Por qué lo hizo? O si no, ¿cuál fue la razón para dejar la universidad? Bueno, yo dejé principalmente la universidad porque como yo estaba estudiando ingeniería agronómica, iba a ser ingeniero agrónomo. Bueno, mi futuro, yo saliendo siendo ingeniero, iba a venir a Perú o iba a trabajar, pero iba a trabajar con un hacendado, ¿no? O iba a trabajar para mi mamá, que es una pequeña hacendada, entonces iba a seguir habiendo explotación, ¿no? Yo como ingeniero podría tener más rango, pero tendría que hacer algunas labores, ¿no? Mandando a los indígenas, ¿no? Entonces por esa razón que yo veía mi futuro muy incierto, ¿no? Ser ingeniero y seguir, ¿no? con ese sistema, ¿no? Del latifundismo, de los hacendados, de seguir maltratando. Es por eso que yo dejo la carrera, por esa razón, porque yo no quería seguir con ese círculo vicioso, ¿no? De que seguir mandando a los indígenas, a los naturales y seguir abusando de sus derechos, ¿no? Es por eso que yo decido salirme de la universidad. Sí, claro, interesante su respuesta, ¿no? Ahora, el otro punto es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Después de dejar la universidad, como usted menciona, ¿no? Usted mismo dice que dejando la universidad, que usted estaba preocupado por los compañeros, más que todo de compañeros peruanos, ¿no? Que estaban sufriendo tal vez. Claro, ¿no? Como usted ha pasado como su madre también ha sido hacendado, entonces habrá visto todas esas causas, ¿no? O consecuencias, cómo estaban sufriendo los campesinos en ese entonces, ¿no? Me imagino que usted también se habrá puesto a pensar, ¿no? Que cómo van a sufrir mis compañeros peruanos, entonces iré a hacer algo bueno por ahí. Entonces por ahí me imagino que usted también habrá pensado, ¿no? O habrá decidido, ¿no? Voy a regresar a Perú. Usted regresa a Perú, entonces, ¿qué acciones ha tomado cuando ha regresado a Perú? Bueno, yo cuando regreso a Perú, lo primero que hago, ¿no? Es buscar ser proletario, ¿no? Ser trabajador, ser obrero, ya que el único grupo social que era la vanguardia de esta nueva revolución, de las revueltas, era el proletariado, ¿no? Entonces yo me fui a buscar una fábrica, ¿no? De proletariados, donde tenía que haber sindicato y organizaciones y todo eso. Y entré a una fábrica textil, ¿no? Pero en ahí no había sindicato, ¿no? Eso me preocupaba y aparte de eso, el patrón era mi padrino, ¿no? El que dirigía la fábrica, y el capataz era mi tío. Entonces yo me sentía un poco ahí relegado, ¿no? Porque eso ya parecía burocracia o baratocracia, ¿no? Eso no parecía meritocracia. Entonces yo decidí salirme, ¿no? de esta fábrica y me fui a Lima, ¿no? Entonces en Lima encontré una fábrica pero yo estaba acostumbrado a estar en fábricas de 10.000 o 500 o 1.000 personas, ¿no? Esa fábrica que entré a una fábrica de soldadura eran como 20, 30 empleados, entonces no me sentí cómodo. Entonces busqué otra fábrica que era la de friol, ¿no? De aceite friol, y ahí sí había mucha gente, entonces me sentí más cómodo y empezamos a formar sindicatos, ¿no? Y de eso, otra de las acciones que fue cuando vino Sí. Y así fue, ¿no? Vino el presidente y yo organizamos, ¿no? Todos los sindicatos de Perú, y yo pensaba que esa huelga iba a ser así, como toda, así, medio bajo, sin fuerza, ¿no? Pero no fue así, ¿no? Fue una huelga muy, muy grande y todo el Perú se levantó. Fue mucho mejor de los que nos habíamos imaginado, ¿no? Hicimos una protesta contra Nixon, ¿no? Contra el gobierno imperialista de Estados Unidos, y nos salió bueno, ¿no? La primera acción que yo hice, ¿no? Como preguntas, fue buscar ser proletario, ¿no? Seguir siendo proletario, y la segunda acción fue formar sindicatos, ¿no? En el Perú, y la tercera acción fue hacer una lucha, ¿no? Una protesta contra el presidente Nixon, ¿no? Esas son las acciones que hice cuando retorné al Perú.
Claro, ¿no? Está bastante interesante su respuesta, ¿no? Esta pregunta que yo le he hecho, ¿no? Pero claro, ¿no? Como usted dice, ¿no? Que regresa, que se puso a trabajar en grandes empresas y aparte de eso empiezan a discutir en contra del presidente Nixon. Me imagino, ¿no? Ahora estamos hablando de antes de su gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? Según algunas fuentes que hemos buscado, que hemos visto en algunos artículos, que la reforma agraria no netamente no nació con Juan Velasco Alvarado, ¿no? Desde más antes ya se hablaba, ya se intentaba establecer lo que es la reforma agraria, ¿no? Me imagino que ustedes estaban también luchando, entonces habrá sido los inicios, ¿no? De la reforma agraria. Algo relacionado con su respuesta, con ese tema que usted me estaba tocando, tengo otra pregunta también, ¿no? Casi similar a eso, ¿no? ¿Nos podrías explicar tal vez un poco más sobre este tema, ¿no? Como luchador social, y el otro es el desarrollo del movimiento campesino en el Valle del Ares, ¿no? Con los compañeros de la convención, ellos también han sido maltratados por años, ¿no? Con los hacendados, y otros serían con los sindicatos de los campesinos, ¿no? Hay sindicatos que se forman para de alguna u otra forma, ¿no? Protegerse entre compañeros, también podríamos decir, ¿no? El otro es las tomas de tierras y la reforma agraria que hace poco estamos hablando, ¿no? De la reforma agraria de los campesinos y las autodefensas. ¿Cuál es su punto de vista al respecto, no? Bueno, lo primero que te puedo decir que había un boom, ¿no? Un boom de productos de primera necesidad que son no primera necesidad, sino boom de productos agrícolas, ¿no? Como el café, el cacao, después el té, y que se cultivaba, ¿no? En el Valle de la Convención y Lares, y eso es donde el gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura promueve, ¿no? La venta de tierras, promueve, ¿no? El propio Estado, entonces. Y en esa parte, los territorios de los huachipares, de los iscayancas, de los chipíos, de los piros, el gobierno los desplaza, ¿no? De sus montañas y se los entrega, ¿no? A los hacendados. Y los hacendados querían hacer trabajar, ¿no? A los nativos de ese lugar, a los chipíos, a los iscayancas, a todos esos pueblos originarios, y los chipíos se van, ¿no? Se retiran, y entonces viene gente de otro lugar, ¿no? Que son de Arequipa, de Cusco, de Puno, viene mucha gente, ¿no? Incluso vienen, como te dije, de Arequipa, ¿no? Y que no sabían hablar quechua, entonces, y viene y los hacendados le dan tierras, ¿no? Le dan tierras que tenían que trabajar, pequeñas tierras, ¿no? Pequeñas parcelas de tierra que tenían que trabajar a cambio de la hacienda, ¿no? Y ese sistema se llamaba a rendir, ¿no? A rendir, entonces, de esa manera trabajaban, pero eran muy explotados también ellos, ¿no? Igual que los indígenas, ya que les daban un pedazo de tierra y tenían que trabajar más para los hacendados, y así, ¿no? Empezó una revolución, se empezaron a dar cuenta que este sistema no era bueno, ¿no? Que este sistema no era muy idóneo para esa época, ¿no? En tiempos modernos seguir trabajando y todo eso, entonces la gente se empezó a dar cuenta, ¿no? Y desde ese momento empezaron a tomar tierras, ¿no? Y se organizaron, yo también participé, y así fue, ¿no? El desarrollo de la reforma agraria empezó así, ¿no? Claro, ¿no? Que, como usted menciona, ¿no? Lo que es el boom del café, pero aparte de eso también creo que en ese entonces estaba dando lo que es coca, ¿no? Caña de azúcar también para lo que son los aguardientes, porque era bastante esencial eso, ¿no? Para hacer trabajos forzosos, ¿no? Porque como usted menciona, ¿no? A los hacendados le hacían trabajar a los naturales, a los indígenas, ¿no? Y ellos a veces hasta sin comer. ¿Y qué es lo que hacían? Tal vez a veces pichaban un poco de coca, entonces trabajaban con esa fuerza nomás, ¿no? Con aguardiente, todo eso nomás. Y la otra pregunta es también referida al tema, ¿no? Cuando el gobierno de Aya de la Torre inicia la represión, ¿no? Y todos los de vuelta a esos levantamientos que estaban pasando en ese entonces, usted va a ser elegido para organizar y dirigir lo que es la autodefensa armada.
Entonces organizaron el grupo guerrillero, que va a ser llamado Brigada Remigio Guamán, ¿no? Nombrado así en honor a vuestro compañero asesinado por la policía, ¿no? Entonces es bastante importante también saber que usted nos puede brindar sobre este tema, ¿no? Y quisiéramos saber, ¿no? Como usted como va a ser elegido como líder, ¿no? Entonces para organizar todo eso. Entonces, ¿cómo lo organizó? ¿Cuáles fueron las acciones de la resistencia armada que usted tomó? Bueno, primero te voy a contar una vez por qué nosotros decidimos hacer una lucha armada, ¿no? Ya que en las noches, te cuento, ¿no? Los hacendados salían y disparaban al cielo, ¿no? Así, pam, 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 y salían al día también con su arma aquí y decían, ¿no? Oigan, indígenas, les vamos a matar, lárguense de mis tierras, arrendíes, váyanse de mis tierras, esto no les pertenece. Y desde ese momento nosotros fuimos a la policía, ¿no? A quejarnos, explicamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando estas cosas? Así, ¿no? Y ¿sabe qué nos dice el policía? ¿Sabe qué nos dice el policía? El policía nos dice, los hacendados tienen derecho a matarlos, así, porque le están robando sus tierras. Son las tierras de los hacendados. Entonces yo me reí, ¿no? Policía, ¿qué razón? Todo el mundo lo odia a los policías, ¿no? No saben nada, no, ni siquiera saben historia, nada. ¿Cómo vas a hablar así, Escúchame, ¿cómo vas a hablar así? O sea, tú no sabes la historia de los incas, de la cultura, o sea, tú no sabes de esa nota. Entonces yo le dije, y yo pensé en mi interior, nosotros los naturales, los descendientes de esa gran cultura, ¿no? Son nuestras tierras, ¿no? Todo lo que eres, hasta tu propia comisaría es mi tierra, tú has venido allegado. No es ser chauvinista, ¿no? Al decir que estas son mis tierras, sino que simplemente es algo que es real, ¿no? No me van a callar la boca diciendo que eres chauvinista, que hablas esa cosa. Entonces, es por eso que no ni de la policía, ¿no? Los hacendados, la policía y el ejército, el Estado estaba en contra de nosotros, ¿no? Entonces no había opción, ¿no? Entonces nosotros formamos el grupo guerrillero, ¿no? Remigio Guamán. Entonces hicimos una asamblea y ahí hablamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Y muchos hablaban, ¿no? Tenemos que organizar una lucha armada, y muchos también tenían miedo, ¿no? Y decían, no podemos hacer, son muchos. Entonces yo dije, y así fue, ¿no? Entonces uno de mis compañeros habló y dijo, Hugo Blanco, que nos lidere. Entonces desde ese momento yo empiezo a liderar, ¿no? El grupo guerrillero. Y mis acciones fueron varias, ¿no? Incursionamos a las comisarías, y así hubo muchas guerrillas, ¿no? Y también hubo muchos muertos de parte de mis combatientes, y también hubo muchos muertos de parte de los policías, ¿no? Pero como tú sabes, el gobierno o la policía o el ejército solo sirve para reprimir, ¿no? a las pequeñas revoluciones que existen acá, y no sirve para ganar una guerra internacional, ¿no? Nunca han ganado con Chile, con Colombia. Claro, con Colombia sí no han ganado, con Ecuador no han ganado, pero así haciendo cosas fraudulentas, ¿no? Ganamos y nos quitan territorio. Entonces a nosotros, a esta revolución indígena, campesina, claro que nos ganaron. Entonces en el momento de que nos ganan me meten preso, ¿no? Pero nosotros no había opción, ¿no? Para formar el comité de autodefensa armada, ¿no? No teníamos opción, porque si no hacíamos eso, nos mataban a todos, ¿no? Nosotros no empezamos nada, esto eran nuestras tierras. Entonces, y así fue que nosotros formamos el comité de autodefensa armada, ¿no? Remigio Guamán. Claro, ¿no? Es interesante la respuesta, ¿no? Como usted mismo mencionaba, ¿no? Que en ese entonces los campesinos, los compañeros, de ese entonces ya no había a dónde irse a quejar, ¿no? Porque hasta los policías estaban a favor de los hacendados, y los campesinos que quedaban aislados, ¿no? A pesar que son parte del Estado, lo que son los policías, y nada, no había el apoyo de parte de ellos, ¿no? Y me imagino que habrá causado bastante descontento de parte de los compañeros, ¿no? Porque en ese entonces decían, ¿no? Ahora, ¿dónde nos vamos a ir a quejar si los policías son también nuestros enemigos? Entonces no sabía ya a dónde entrar. Entonces
es bastante interesante saber sobre todo ese proyecto que todo ese trayecto que usted ha pasado, ¿no? La otra pregunta también es referido, ¿no? Tal vez a ese tema. ¿Fue por el miedo a la respuesta violenta de los indígenas que se promulga la reforma agraria en todo el Perú? Por supuesto que sí, porque nosotros nos empezamos a formar, ¿no? Como grupos guerrilleros y autodefensas armadas. Entonces nosotros, tú sabes que en esos años del 62 los indígenas campesinos nativos y naturales conformamos la mayor parte de la población, ¿no? Si no se hubiese dado esta reforma agraria de este gobierno de facto, el Perú que ves hoy no sería, ¿no? El gobierno estaría tomado por los proletariados o por los indígenas, ¿no? Todo el Perú estaba empezándose a formar con armas, ¿no? Y nosotros lo hicimos, ¿no? Entonces fue por miedo, porque el Estado no tenía ninguna opción, ¿no? Claro, obviamente podrían reprimirnos, pero nosotros somos muy valientes, ¿no? Nosotros era tierra o muerte, ¿no? Tierra o muerte, entonces, y nosotros fue por miedo, entonces, porque ellos dijeron, ¿no? Si nosotros estamos obligando a que retornen a trabajar las tierras y se están armando, ¿no? ¿Cómo sería si nosotros empezamos a reprimirles más? Si solamente lo estamos obligando en teoría, ¿no? Que vuelvan, y ellos responden con armas, así piensa el gobierno, ¿no? Entonces sería peor tomar estas acciones. Tal vez ellos puedan tomar medidas más grandes, ¿no? Ya que son mucho más sobre ellos. Entonces, y así no fue por miedo que se dio la reforma agraria solo para los lugares de la Convención y Lares. Claro, ¿no? Como usted menciona, ¿no? Por el miedo. Y había otro descontento aquí también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para el Valle de la Convención, ¿no? Para los compañeros de Lares, del Valle de Lares, les han dado lo que es esa reforma. Pero aquí va a haber un descontento, ¿no? La gente de otros lugares, por ejemplo de Arequipa, Ayacucho, de otros lados, se levantan, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué solamente les han dado para lo que es la convención? Si nosotros luchamos igual que ellos, nos hemos armado, pero no nos dan nada. Entonces aquí la gente, me imagino, entonces se levantarán, dirán, oye, bueno, nosotros también merecemos, ¿no? Todo lo que es la reforma agraria, porque nosotros también estamos pasando por por la misma cosa que habían pasado los compañeros de la convención, ¿no? Es bastante interesante. Ahora, la otra pregunta es, si usted precisamente lucha por la reforma agraria, ¿no? Entonces, ¿por qué fue deportado por el presidente de ese entonces, que va a ser lo que es General Velasco Alvarado? Bueno, él me deportó porque él me pidió que yo trabajase con él, ¿no? Me dijo, por favor, ayúdame a hacer esta reforma agraria. Entonces, yo le dije que no, yo le dije rotundamente, no señor presidente, yo no le puedo ayudar porque yo le di condiciones para que le pueda ayudar, pero él no me aceptó esas condiciones. Como no me aceptó estas condiciones, yo lo negué. Entonces, él hace una amnistía general a todos los que lucharon en eso, entonces, en esa revolución, y a mí me seguía molestando, no, por favor, ayúdame con sus emisarios, y yo lo negué. Es por eso que me deporta, ¿no? Me deporta por negarme a ayudarle a hacer la reforma agraria. Fue por eso. Sí, ¿no? Bastante, porque como usted dice, ¿no? No todos estaban de acuerdo, ¿no? A veces con esa reforma, porque esa reforma no estaba como lo que querían, ¿no? Los campesinos, ¿no? Al 100%, porque los campesinos querían una reforma de otra forma, pero el presidente veía o tenía ese punto de vista de otra forma, ¿no? Entonces me imagino que usted también por eso no habrá estado de acuerdo con esa reforma, ¿no? La otra pregunta es, la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado, que se va a dar en 1969, ¿no? Fue emitido por todo el territorio peruano. Pero esta reforma se da a consecuencia de los reclamos, como ya habíamos mencionado más antes, ¿no? Por las revueltas que todos los campesinos hacían, ¿no? Y su organización fueron los principales actores. Sin embargo, usted no estuvo de acuerdo con esta reforma, ¿no? Como ahora lo que estaba comentando, ¿no? Que usted siempre, los campesinos, algunos no estaban de acuerdo con esta reforma, porque era
tenían su lado bueno y su lado malo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ya, ¿por qué y cómo cree que tenía que ser la reforma agraria? Bueno, la reforma agraria exactamente tendría que ser preguntando a los campesinos, ¿no? Preguntando a los campesinos, a los indígenas, se le tenía que preguntar, ¿no? Cómo quería que suceda esta reforma agraria, ¿no? Porque esta reforma agraria de Juan Velasco Alvarado fue muy verticalista, ¿no? Se hizo desde las oficinas, ¿no? Y no creas que esta reforma agraria fue muy buena para todos nosotros, ¿no? Para todos los indígenas, sino que fue una reforma muy sin pensarlo, ¿no? Fue sin pensarlo porque, como tú sabes, era muy necesaria esta reforma que se dé, ¿no? Ya que si no, los indígenas o los proletarios iban a tomar el poder, pero entonces fue por eso que fue muy rápido esta reforma agraria. Además de eso, esta reforma era para salvar a los hacendados, ya que la producción estaba bajando, ¿no? Como tú sabes, ahora la producción actualmente de los productos no vale tanto, ¿no? Sino lo que vale más es la manufactura, la producción en serie, las comidas enlatadas y todo eso. Todo lo exportado vale más, ¿no? Todo lo importado, vale más y que más los productos así no vale. Entonces, lo mismo ocurría en estos años, ¿no? Es por eso que además de eso, de hacer la reforma agraria, se le paga, ¿no? Se le paga al hacendado por sus tierras. Y aparte de eso, que el Estado no podía pagar, ¿no? Ya que eran muchas haciendas, sino que se les da bono, ¿no? Y desde Velasco se les seguía pagando hasta el gobierno de Toledo, ¿no? Y en Toledo incluso perdió, ¿no? Este juicio de que los hacendados reclamaban y perdió, ¿no? Y ojalá que el gobierno actual de Guido Bellido haga algo al respecto, ¿no? Como prometió la segunda reforma agraria. Entonces es por eso que yo, aparte de eso, el gobierno de Juan Velasco Alvarado no dio una instrucción, ¿no? A todos los campesinos. Hay que reconocer que este gobierno, o sea, los hacendados tenían una gran capacidad, ¿no? Para producir, tenían conocimientos técnicos y profesionales, pero no se da, ¿no? Porque se van los hacendados, entonces todo el conocimiento técnico se va, entonces los campesinos, los indígenas nos quedamos sin nada, ¿no? No sabíamos cómo producir la tierra y por esa razón, ¿no? No teníamos dinero para comprar las semillas, el guano y las herramientas, los tractores, entonces los campesinos empiezan a perderse, ¿no? Como tú sabes, en el alcoholismo y las fiestas, ¿no? Y se vuelven conformistas, ¿no? Pero lo idóneo hubiera sido que nos den una capacitación, ¿no? A todos los indígenas después de esta reforma agraria, ¿no? Y yo pienso que la reforma agraria tendría que haberse preguntado a cada campesino, a cada gremio, cómo es que quería hacer esta reforma, ¿no? Y es por eso que yo estuve en desacuerdo de esta reforma y cómo tendría que ser, como que preguntar a cada campesino cómo se tendría que dar. Aparte de eso, tendría que dar instrucción, ¿no? Una gran instrucción a los campesinos para que sigan produciendo como producían los propios hacendados. Claro, ¿no? Como ya habíamos estado mencionando en anteriores preguntas, ¿no? Que usted nos había respondido. Como ya habíamos dicho que esta reforma no estaba 100% para los campesinos, ¿no? Por eso ellos tienen ese descontento, que no estaban de acuerdo con la reforma. En una de las informaciones también que estaba revisando, ¿no? Usted menciona también que había participado en una revuelta, en una huelga que van a hacer los compañeros de Puno, ¿no? En contra de lo que son de esta reforma agraria, ¿no? Y ahí también usted menciona, ¿no? Que dice que hasta yo mismo he participado en contra de esta reforma, pero claro, ¿no? Por parte estaba bien, ¿no? Esta reforma que se dé, pero hay algunas cosas que faltaban corregir, que no estaban así perfectamente realizadas, ¿no? Entonces es muy importante esas partes, ¿no? Para mencionar lo que usted nos hace llegar esa información, ¿no? La otra pregunta sería que en su gobierno de Velasco Alvarado se le concedió lo que es la amnistía, ¿no? Pero te deportó. ¿Por qué lo hizo?
Bueno, yo estaba ya 7 años preso, ¿no? En la prisión, en la cárcel. En eso llega un emisario, ¿no? Del Partido Comunista y me dice, no, si tú te comprometes a trabajar en esta reforma, te sacamos mañana mismo, ¿no? Y bueno, yo no lo acepté, ¿no? Porque yo sabía que mis ideas, mis pensamientos no iban a ser tomados en cuenta como por Juan Velasco Alvarado, y es por eso que yo me niego, ¿no? Aparte de eso sería una traición, ¿no? Ya que mis demás compañeros seguían en prisión, entonces yo me negué rotundamente para apoyar a Juan Velasco Alvarado, y es por eso que claro, yo me niego, pero mis demás compañeros que estaban en prisión aceptan, ¿no? Aceptan este lazo, y es por eso que se le da una amnistía general a todos los que habían luchado en esta reforma, en esta revolución, una amnistía general. Entonces no había de otra, ¿no? Que a mí también se me dé la amnistía. Entonces se me da la amnistía, y cuando yo salgo de prisión, no me dejaban venir a Cusco. Es increíble, ¿no? No me dejaban venir a Cusco, solo querían que esté en Lima. Entonces, y aún así en libertad me seguía molestando, ¿no? Los emisarios, los mensajeros del gobierno de Juan Velasco Alvarado, que por favor ayúdanos a esta reforma y todo esto. Entonces yo dije, ya, les voy a indemnizar. Tanta insistencia, acepté la ayuda. Pero yo le propuse a Juan Velasco Alvarado, ¿no? Le dije, si tú quieres hacer una reforma, tienes que preguntar primero a todos los campesinos cómo quieres que sea esta reforma. Tienes que preguntarle cómo se sienten o qué clase. Si los campesinos dicen que necesitamos maquinaria, necesitamos ayuda técnica, se les da ayuda técnica. Si los campesinos dicen que por favor, ya no, bueno, otras situaciones le dice eso, tenían que aceptar. Pero el gobierno de Juan Velasco no me acepta. Esta es mi propuesta, es por eso que yo digo ya, hasta él nomás. No de vuelta. Entonces es por eso que Juan Velasco Alvarado se molesta, ¿no? Y me deporta. Es por esa razón, por no aceptarle, darle mi ayuda, ¿no? Es por eso que me deporta a México, Juan Velasco Alvarado. Claro, ¿no? Interesante su respuesta. Claro, como usted mencionaba que usted tenía esa propuesta para dar ese apoyo a los campesinos, ¿no? A los compañeros del campo. Claro, es cierto, ¿no? Hasta la actualidad vemos que la agricultura es dejada de lado, ¿no? Que lo que más vale es que los productos que entran de otros países, ¿no? Podrían ser lo que es en el aspecto de lo que son la tecnología, todo lo que es de afuera, ¿no? Pero lo que tenemos aquí no sabemos valorar. Es lo mismo pasa con la agricultura, ¿no? Más se prioriza tal vez lo que es la minería, pero tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los compañeros, los que hasta nosotros mismos vivimos de lo que es la agricultura, ¿no? De eso comemos. Si no estaríamos tal vez bien, ¿no? Saludable, porque de alguna u otra forma todavía tenemos algo, no será tal vez en grandes escalas lo que es los productos naturales que vienen de más que todo de zonas andinas, ¿no? Como es la papa, todo eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? En otros países, en la respuesta de la agricultura, el gobierno, el presidente, da ese subsidio a lo que son a los agricultores, pero en nuestro país no pasa eso, ¿no? El gobierno no se olvida, lo deja de lado lo que es la agricultura. Sí, pero hay apoyo, ¿no? Pero en pocas escalas, no se podría decir, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Es lo que hablabas de papa, ¿no? Durante la pandemia nomás, lo que es Paucartambo, va a dar grandes toneladas, ¿no? a los compañeros que han sido votados por la pandemia mismo de Lima, ¿no? De la capital se vienen a los campos. Entonces lo que, por ejemplo, en nuestro caso en Cusco, ¿no? Pero Paucartambo nos ayuda con lo que son con las papas, y eso es bastante, por ejemplo, podríamos decir que nuestros hermanos del campo son bastante solidarios en ese aspecto, ¿no? Cuando tienen algo por demás, le saben compartir, ¿no? Ese es el gran, podríamos decir, virtudes, que son bastante solidarios de esa parte. Pero el otro punto también, no es todo lo que es subsidio, tal vez eso nomás, ¿no? Porque debemos tener, o tal vez capacitación, el gobierno tal vez debería fomentar capacitaciones para los compañeros del campo, ¿no? Más que todo los agricultores deberían capacitarse, ¿no? Tal vez de cada cierto tiempo, pero eso todavía falta, ¿no? No está implementado lo que son en nuestro país.
Y la otra pregunta es, ¿no? Usted fue pionero en los que son las conquistas campesinas, la toma de tierras en la convención. ¿Se considera lo que son como pionero? En la teoría podría decir que sí, yo sí soy pionero, ¿no? Y en la historia oficial, ¿no? Podría decir que yo soy pionero, pero yo no quisiera llevarme todo el crédito, ¿no? De ser pionero en estas tomas de tierras en la convención, sino que los verdaderos líderes ahí son los mismos indígenas, ¿no? Los mismos indígenas que son la masa, ¿no? Son los que deciden en la asamblea quién dirige, quién va, quién no va, o qué cosas se hace, qué cosas no se hacen, ¿no? Yo creo que los pioneros no tendrían que ser tomados como yo, ¿no? Ahí la historia oficial dice, ¿no? Que Hugo Blanco Galdos es el pionero en toma de tierras, que él empezó, se fue a prisión y no. Lo que yo tenía que decir es que los pioneros, verdaderos pioneros, son los campesinos, ¿no? Son los indígenas, los naturales, los nativos que viven ahí, que ellos fueron los que tomaron esta revolución, ellos fueron los de la idea. Lo único que yo fue es hacer caso a las masas, ¿no? Ellos me decían, por favor, Hugo, ayúdanos en estos temas, dirígenos en estas campañas, dirígenos en la revolución armada, porque claro, yo obviamente agarraba los fusiles, pero agarraba solo un fusil, pero mis compañeros agarraban más fusiles y hacían más, yo solamente era el que dirigía, ¿no? La inteligencia, pero todos los que hacían era el trabajo duro y pesado, los que sudaban eran los indígenas, ¿no? Y tendría que darse más crédito a los propios indígenas, ¿no? Porque detrás de todo hombre hay, bueno, digo, detrás de un líder hay mucha gente por detrás, ¿no? Que hace todos los días las jugadas, esto, ¿no? Tú lo sabes por historia que así son las cosas, entonces en teoría podría ser, o en teoría, o en historia oficial, o con lo que dicen, ¿no? Para hacer la cosa más fácil, decir Hugo Blanco, pero no, sino que es el propio pueblo, ¿no? Es el propio pueblo lo que promueve la revolución, entonces los pioneros tendrían que ser ellos. Sí, ¿no? Interesante su respuesta, ¿no? Su forma de ver, ¿no? Porque tal vez, ¿no? Hasta yo mismo podría decir que Hugo Blanco ha sido, pero como usted mismo dice, ¿no? Que detrás de usted había harta gente, ¿no? Creo que sería difícil tal vez hacer todo eso para una sola persona, ¿no? Porque hasta podríamos incluir, creo, a las mujeres aquí, ¿no? Porque las mujeres también juegan un papel bastante importante, ¿no? Porque las mujeres son las que tal vez les alcanzará de comer, podría decir, ¿no? También, ¿no? Ellas participan activamente en lo que es en el aspecto de las huelgas, todo, ¿no? Porque no es nada fácil lograr algo bueno, ¿no? Para una sola persona. Ahora, la otra parte es también referido al tema, ¿no? De Velasco, ¿no? ¿Qué opina usted del gobierno de Velasco Alvarado? Creo que él es el que lo va a deportar. Sí, lo que yo opino de Juan Velasco Alvarado es que le dio un duro golpe, ¿no? A la derecha. A la derecha le da un duro golpe directo al corazón, ¿no? Porque, aparte de hacer la reforma agraria, él nacionaliza la banca, la minería y muchas cosas más, ¿no? Nacionaliza también el petróleo, nacionaliza, ¿no? Las grandes empresas norteamericanas, Estados Unidos, ¿no? Los petróleos o la producción de petróleo de la Bray Pariñas, ¿no? Fue nacionalizada, entonces. Y muchas minas también fueron nacionalizadas, entonces le duele mucho, ¿no? A la derecha. Yo defiendo capa y espada al gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Yo sé que en su momento yo no estuve de acuerdo, incluso yo participé en muchas huelgas, ¿no? En Puno, en contra de la reforma agraria, pero ahora que ya estoy más mayor, con más conciencia, ya pasé muchos años de mi vida, entonces yo opino que fue un buen gobierno de reforma agraria, ya que fue, ¿no? Un gobierno de izquierda y le dio con un palo, ¿no? a la derecha, ya que hizo muchas reformas, ¿no? Aparte de esto, también la educación y también la salud y todo eso. Fue un buen gobierno. Una cosa es que el gobierno de Juan Velasco Alvarado me hubiese deportado. Es un tema, ¿sí, no? Me deportó, no le quise ayudar, pero es un tema. Pero otro tema es de que fue un buen gobierno, ¿no? Yo defiendo a capa y espada el gobierno de Juan Velasco Alvarado.
Claro, ¿no? Sí, bastante interesante la respuesta, ¿no? Como usted mismo menciona que en su gobierno de Juan Velasco Alvarado se van a nacionalizar bastantes cosas, ¿no? Como nos había mencionado usted, lo que son petróleo, minerías, pero no, en su tiempo también, ¿no? Se cambia lo que es de indios a campesinos, ¿no? Entonces esa palabrita también creo que es interesante mencionarlo, ¿no? Y aparte de eso, lo que es nuestro idioma mater, ¿no? Quechua se va a tomar, o se pone más prioridad, ¿no? Para hablar, todo eso. Entonces, porque antes de eso no se había dado esa consideración o esa importancia de parte de la gente, ¿no? Que había en ese entonces. La otra pregunta es, ¿no? Como usted nos había mencionado en las preguntas anteriores, que usted estaba preso, ¿no? Más de 6 años, ¿no? Estuvo en el frontón e inclusive, ¿no? Por poco se salvó de pena de muerte, a usted le iban a matar. ¿Qué opina usted sobre ese tema? Bueno, a mí varias veces estuve en diferentes prisiones, ¿no? De Arequipa, de Lima, incluso en el frontón, ¿no? Vino un mensajero, un abogado y me dijo, no, ¿sabes qué, Hugo Blanco? Tú estás entre la pena de muerte y los 25 años de prisión, ¿no? Y así fue muy paradójico, ¿no? Que me quieran matar, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo no soy terrorista, yo no he hecho ninguna traición a la patria, ¿no? Y me quería matar, ¿no? Pero yo sabía que no lo iban a hacer, ¿no? Porque si me mataban, la gente, todos los que me apoyaban, los indígenas, yo también que soy indígena, me iban a apoyar, ¿no? Entonces iba a ser más perjudicial para ese gobierno, ¿no? Que pedía la pena de muerte, entonces. Y el abogado me dice, ¿no? Si te declaras enfermo, vas a salvar tu vida, me dijeron. Vas a estar 25 años de prisión. Y yo dije, no, gracias, ahí nomás joven, le dije, ¿no? Yo estoy bien de salud, entonces, como yo sabía que la audiencia iba a ser en público, ¿no? Entonces todo el mundo se iba a enterar, entonces yo acepté ir a la audiencia. Y en eso pasa que había un apoyo general de toda Europa, ¿no? De la mayoría de países de Europa que pedían, ¿no? Que no se me asesine, ¿no? Porque el Estado peruano estaba en ojos de todo el mundo, ¿no? Era un caso inédito lo que estaba pasando, entonces el Estado nunca se hubiese atrevido a matarme, ¿no? Porque estaba en los ojos del mundo y todos me apoyaban, ¿no? Varios países me apoyaban para que no se me dé esta pena de muerte. Y yo nunca tuve miedo a pena de muerte, porque siempre en mi lema, en mi libro que saqué es, ¿no? Tierra o muerte. Entonces yo no tenía nada, no tenía miedo a la muerte. Claro, ¿no? Porque como siempre usted estaba bastante aguerrido, como su fin era tal vez sacar algo bueno, ¿no? Lograr para todos los campesinos, en ese entonces ya se llamaban campesinos, ¿no? Que claro, ¿no? Usted mismo dice que la audiencia, ¿no? A pesar que todos los problemas que habían pasado aquí en Cusco, y no se va a dar lo que es esa audiencia aquí en Cusco, ¿no? A pesar que todo lo que es jurisdicción pertenece a Cusco, lo que es la convención, pero se da eso en Tacna, ¿no? Entonces es muy distinto, ¿no? ¿A qué se debe eso, ¿no? Que la audiencia se da en Tacna, ¿no? Y aparte de eso, usted también, yo también estaba analizando algunas cosas, ¿no? Algunas entrevistas que a usted le hacían en otras entrevistas, ¿no? Como usted nos había mencionado, cuando entra a esa audiencia, ¿no? Ahí estaban los campesinos, algunos presos también, ¿no? Justamente junto con usted, ¿no? Esa audiencia, escuchando todo eso. Y ahí nomás, ¿no? Se dice que el juez le pregunta, ¿no? Usted tiene algo que opinar, entonces usted levanta la mano y sí tengo algo que decir. Pero el juez le ordena, le dice, ¿sabes qué? Entonces ya sabemos todo lo que es de los hacendados, de los indígenas. Ya no queremos saber nada de eso. Por favor, que ya no repita todo eso. Entonces usted toma, ¿no? Como que ya lo habían advertido para que no repita todo eso, entonces ya toma de otra forma, ¿no? Su postura, su punto de vista, ¿no? Es ahí, ¿no? Que dice, si es delito hacer respetar sus derechos de los campesinos, de mis hermanos de Chaupimayo, que es la convención, estoy dispuesto a morir, pero que sea que me mate, ¿no? Usted había apuntado con su dedo a uno de los soldados que estaba ahí, ¿no? Entonces, pero que sea que me dispare. Eso era bastante controversial, ¿no? Porque
porque ya se sabía, ¿no?, que no se iba a atrever porque el soldado también era un hijo del pueblo, ¿no? Porque hay uno de esos, usted también menciona, ¿no? Dice que porque ya sabía que no se iba a atrever porque no, yo no quiero que se manche con mi sangre lo que es un hijo del pueblo, ¿no? Entonces eso es bastante interesante también que usted estaba mencionando en una de sus entrevistas. Ahora, respecto de ese tema, ¿no? Usted tuvo que irse del país. ¿Es para salvar su vida? Por supuesto que sí, porque después de la reforma agraria, ¿no?, desde el 68, pasa al 70 y llega el 80, ¿no? A inicios del gobierno de Raúl de Teddy, de Alan García, hasta Alberto Fujimori, ¿no? En esos años yo estaba aquí en el Perú, me entero, ¿no?, que el servicio de inteligencia del Estado peruano me tenía sentenciado a pena de muerte, ¿no? Porque pensaban que yo tenía vínculos con Sendero Luminoso y también me entero que los altos mandos de Sendero Luminoso también me tenían ahí con una pena de muerte, amenazados, ¿no? Entonces yo me tuve que ir sí o sí, porque si no era Sendero Luminoso era el Estado, ¿no? Entonces si no era el Estado era Sendero Luminoso que me tenía ya apuntado, y ya me estaban buscando, y yo me escapaba, me estaban buscando, era muy perseguido. Entonces, en ese entonces, bueno, yo ya tenía hijos, ¿no? Y tenía varias esposas, entonces yo no les podía dejar a ella sola, entonces, y a mis hijos tampoco, entonces yo tuve que irme, yo me deporté voluntariamente, me autoexilié voluntariamente para poder salvar mi vida. Sí fue para salvar mi vida. Claro, ¿no? Como usted mismo me dice, ¿no?, que usted se había ido para salvar su vida del país. Es bastante interesante todo eso, ¿no? Ahora vamos a pasar un poco, tal vez podríamos decir bastante algo controversial o algo interesante, bonito, ¿no? Podríamos decir, porque el tema también es algo, en mi caso yo diría que es algo melancólico, porque va a ser como usted menciona que tuvo varias esposas, entonces los hijos también, ¿no? El cariño de ese padre, el cariño de padre no sienten lo mismo, ¿no? Porque me imagino que usted va a estar lejos de su hijo por las revueltas, por eso lo deja de lado a los hijos, ¿no? En la casa tal vez, o con sus madres, entonces la ausencia del padre siempre estaba pendiente ahí entonces, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Hugo Blanco ha sido un buen hijo? Bueno, esta pregunta, ¿no? Es bastante directo a los sentimientos, ¿no? Directo al corazón, ¿no? Es que yo fui un mal hijo, ¿no? Yo te voy a decir así de frente, yo fui un mal hijo, bueno. Yo me considero un mal hijo porque primero yo dejé la universidad, ¿no?, en Argentina cuando mis padres se sentían bien orgullosos, ¿no? Yo dejo la universidad, en ese momento mis padres estaban ahí renegados, ¿no? Como todo hijo, cuando uno no ingresa a la universidad y siempre te espera infeliz, ¿no? Triste. Yo tenía todo pagado, ¿no? En Argentina, estudié agronomía, pero lo dejo en la universidad por causa de la revolución, ¿no? Entonces, yo me considero un mal hijo, lamentablemente soy un mal hijo, pero me costó más la revolución. La revolución fue más grande para mí, entonces yo me retiré de la universidad y mis padres cuando yo llegué a Perú, estaba muy triste, si mi hermana me decía de su padre estaba llorando porque dejó la universidad. Tú tenías que ser ingeniero, me decía, y yo recuerdo cómo lloraban mis padres al enterarse que había dejado la universidad y mi madre. Hijo mío, nunca hagas eso. No te digo a ti, joven, que nunca dejes la universidad. Que puedes hacer las dos cosas a la vez, puedes ser universitario y puedes hacer una lucha o una revolución. Eso fue mi mayor error. Y ahora que mis padres no se encuentran, quisiera yo podía pasar un papelito para limpiarme. Yo quisiera que mis padres estén a mi lado y decirle que me perdone. A mí me costó más la revolución, pero bueno, eso ya pasó.
Eso pasó, yo creo que los medios de que no me recuerdo porque ya que me da miedo. Pero yo les digo que no dejen la universidad, no. Yo la dejé y fue muy dura. Hubiese sido mejor acabar la universidad y hacer las cosas buenas, ¿no? Con más conocimiento, ¿no? Y ya. Y yo fui un mal hijo, yo lo reconozco, fui un mal hijo, pero fue por una razón, ¿no? Que muchas veces los padres no entienden por qué un hijo es rebelde, ¿no? Es rebelde o no hace caso, es por una razón. Y se tendría que preguntar al hijo y la madre poder ayudarle, apoyarle, ¿no? Y fui un mal hijo. Fui un mal hijo. Sí, ¿no? Claro, como usted nos mencionaba, ¿no? Todo eso. Tal vez no es tan fácil, ¿no? Para una persona de salir y al mismo tiempo entrar a esas luchas, ¿no? Porque las luchas no son de la noche a la mañana, ¿no? Porque las luchas para lograr algo bueno siempre pasan por un largo tiempo, ¿no? Entonces usted me imagino que también se habrá metido a todo eso, ¿no? Pero yo pienso que no ha sido por malo, ¿no? Sino que habrá sido por algo bueno que gracias a eso tal vez la gente se ha dado, o hasta el gobierno, podríamos decir que Juan Velasco Alvarado, ¿no? Ha priorizado lo que es la reforma agraria, porque tanto tiempo los campesinos, ¿no? Los indígenas han sentido ese abuso de parte de los hacendados. Ahora la otra pregunta es más o menos casi relacionada a eso, ¿no? Usted tiene 6 hijos, ¿no? ¿Y cómo fue como padre? ¿Cómo ha sido toda esa etapa? Que me imagino que tiene 6 hijos, ¿no? Habrá sido, no creo que haya sido nada fácil, ¿no? Sí, como padre, yo cometí muchos errores, ¿no? Nadie es perfecto, ¿no? Hasta un hombre que pueda hacer una revolución pueda ser algo, ¿no? Muy despistado, ¿no? Yo tengo 4 esposas, ¿no? Te lo digo así, tengo 4 esposas y tengo 6 hijos, ¿no? Entonces, pero a ninguno de mis hijos, ¿no? Lo tuve tanta atención, ¿no? A ninguno, creo que muchos sufrieron, ¿no? Pensaban que no tenía padre. Yo llegaba perseguido por la policía, por Sendero, por Juan Velasco Alvarado, llegaba y les saludaba un rato y luego tenía que irme, ¿no? Estaba yo más metido en la revolución, ¿no? Yo fui un mal padre para ellos. Ahora que sé que están más mayores, ¿no? Están en la universidad, son profesionales y yo quisiera pedirles disculpas, ¿no? Yo fui mal padre y quisiera que todas mis mujeres y todos mis hijos me puedan perdonar, ¿no? Claro, ¿no? Claro, como usted también estaba escuchando las otras entrevistas anteriormente, ¿no? Que le hacían, que usted mencionaba en uno de esos, decía que con sus hijos actualmente usted se lleva todo bien, ¿no? A pesar que son tal vez hermanastros, ¿no? Como se había mencionado, que tuvo cuatro esposas. Entonces, a pesar de eso, ¿no? Los hijos se llevan bien actualmente, ¿no? Eso es lo bueno a veces de un padre, ¿no? Que a pesar de todos los problemas, yo pienso que no creo que lo haya dejado usted así totalmente, ¿no? Sino que habrá apoyado en algunas cosas que ellos necesiten, ¿no? Sí, es bastante interesante. Ahora, pasando a otro tema, ¿no? Lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Por qué es importante conocer a Arguedas? Es importante conocer a Arguedas porque es el único ideólogo, escritor, arqueólogo que en esos momentos donde era muy duro, ¿no? La lucha revolucionaria, él se alzó, ¿no? Él escribió sus obras referidas al indigenismo, ¿no? Que es el solo de arriba, el solo de abajo y todo eso, ¿no? Y él fue el único, ¿no? En un momento muy difícil, en un momento de represión de parte del Estado, ¿no? Él se levantó y dijo a favor de los indígenas, habla en sus obras a favor de los indígenas, a favor de del legado de la gran cultura de los incas, ¿no?
que cómo es posible que ha sido sometido todo un estado, toda una civilización y que ahora se les quite las tierras, ¿no? Y se les da a trabajar gratis sin pagar. Claro que hay ocasiones que pagan, pero es muy precaria, ¿no? Él fue muy importante por ayudar ideológicamente a los indígenas. Claro, ¿no? Porque él también, ¿no? Es bastante indigenista desde niño, ¿no? Ha sido dejado por su padre y él vivía con su madrastra nomás, ¿no? Es ahí también él ve toda la realidad, ¿no? Cómo son maltratados de parte de los hacendados hacia los indígenas, ¿no? Me imagino que por ahí también él también habrá visto todo eso, entonces es ahí que escribe lo que es su libro, lo que usted había mencionado, ¿no? Lo que es el sol de arriba, el sol de abajo, ¿no? Porque si leyendo eso creo que podemos cambiar de pensar, porque ahí nos hace ver toda la realidad, ¿no? Cuál es el motivo, por qué la gente está así, todo. Entonces es bastante interesante su libro de José María Arguedas, ¿no? El otro punto es que tenemos es, ¿no? ¿Qué tiene en común con José María Arguedas? ¿Tiene algo en común con José María Arguedas? Por supuesto que sí. Lo que tenemos nosotros en común con José María Arguedas es que compartimos una misma ideología, ¿no? La reivindicación de los indígenas, ¿no? La reivindicación de los naturales, de los grandes descendientes, ¿no? De esta gran cultura del Tamantinsuyo, ¿no? Del estado del Tamantinsuyo. Nosotros tratamos de reivindicar a los indígenas. Eso sería algo común que nosotros tenemos entre los dos. Compartimos esa misma ideología, ese mismo pensamiento o esa misma filosofía, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo estaba en prisión, vino su esposa y también visitaba a las demás que estaban en prisión, ¿no? Una de esas me manda su libro, ¿no? José María Arguedas con una dedicatoria, ¿no? Y me dijo que yo quería escribir en quechua y me dejó un espacio en blanco. Entonces yo escribí en quechua, ¿no? Y yo le dije, mira, Kayan, que guayque, Hanalipa, que lalita, que no hay un Tañán y que Kayan, sí. Le dije, y ahí fue hermoso. Yo compartí unas cartas con él, intercambié. Cuando yo le envié mi dedicatoria, él me dijo, no, hermano Hugo, te puedo visitar. Y yo me negué, no sé por qué me negué, porque yo creo que sentía un poco de vergüenza, ¿no? Que visité, que hablemos en prisión. Yo me negué, entonces, pero ahora yo me arrepiento, ¿no? Me arrepiento en el corazón que después de eso ya no pude hablar más con él, solo siempre fueron puras cartas y yo me arrepiento mucho. Me dijo, podemos hablar, así, puedo venir a visitarte en la carta, ¿no? Y yo dije, no, le dije, le rechacé y ahí todo murió. Hubiese sido un gran momento de hablar, ¿no? Con él, pero yo me arrepiento de ese momento. Claro, ¿no? Porque me imagino que usted también habrá sentido esa vergüenza, tal vez, ¿no? Encontrarse dentro de lo que es la prisión, la cárcel, porque no es nada fácil, ¿no? Para una persona estar dentro de eso y hacer todo eso, ¿no? Porque José María Arguedas también ha sido, ¿no? Un gran hombre, ¿no? Literato, todo eso, ¿no? Y eso es muy distinto, ¿no? Ahora ya, para terminar ya, tengo la última pregunta. Quisiera que usted me diga, ¿no? Como resumen, ¿no? ¿Cómo usted resumiría a José María Arguedas, ¿no? Eso ha sido para terminar ya, ¿no? Claro, yo resumiría a José María Arguedas como un hombre que ha sufrido un hombre que ha sufrido, que ha sabido superarse y un hombre muy valiente, ¿no? Esas serían las tres palabras, ¿no? Un hombre que ha sufrido mucho, ha sabido valorarse y ha sabido superarse, ¿no? Entonces, porque yo creo que la vida de José María Arguedas se resume, ¿no? A la historia o al suceso o al contexto actual o anterior. Actualmente el Perú se encuentra en una gran situación entre triunfos y fracasos, ¿no? En plena corrupción y en plenos problemas, ¿no? De reivindicaciones sociales y en pleno capitalismo y a derecha y en pleno sufrimiento, en pleno de que el Perú quiere surgir adelante, ¿no? Con sus productos
Y así fue para mí la vida de José María Arguedas, ¿no? Como el Perú, él sufrió, él también tuvo felicidades, tuvo altibajos, reivindicaciones, estuvo entre la izquierda y la derecha, pero pudo sobrevivir, ¿no? Ahora estuvo bien parado y todo el suceso que le pasó, ¿no? De que su suicidio, ¿no? De José María Arguedas, no sé, pues ese hombre supongo que tenía problemas, pero cada ser tiene, ¿no? Sus propias decisiones y todos esos problemas, pero yo lo resumo así, ¿no? Un hombre valiente, un hombre que ha sufrido y un hombre que ha podido superarse, ¿no? Claro, ¿no? Gracias por su respuesta, ¿no? Porque como usted mismo menciona que José María Arguedas no ha sido tal vez tan tratado, ¿no? Desde pequeño él estaba detrás de su padre, caminando como era abogado de su papá, entonces él viajaba de lugar en lugar, ¿no? Por problemas que pasaba. Entonces, me imagino que usted mismo dice, ¿no? Que no ha sido nada fácil y actualmente, ¿no? Lo vemos la realidad, que todo es problema, entre nosotros tal vez nos agarramos, ¿no? Que nadie está contento con algo que saca tal vez el presidente del poder. Entonces, sí, ¿no? Es bastante interesante tratar sobre esos temas porque para nosotros, más que todo para los jóvenes, es necesario saber sobre todos esos temas porque para no estar repitiendo la misma cosa, ¿no? Debemos cambiar ya y nuestro trabajo de los jóvenes sería tal vez inculcar eso a los que vienen atrás, ¿no? Porque solo así creo que podemos aportar algo bueno a la sociedad. Si no hacemos eso no creo que logremos nada bueno. Entonces, por el momento, muchas gracias, le agradezco por su tiempo, ¿no? Por habernos brindado su información de todas esas cosas, porque hemos aprendido mucho, ¿no? De usted, porque nos ha mencionado todo el trayecto que ha pasado desde muy joven, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Porque yo pienso que no ha sido nada fácil pasar por todo ese trayecto. Muchas gracias, señor Hugo. No, nada, agradecerte a ti más bien, ¿no? Por esta entrevista, ¿no? Que me sentí muy bien y muy aliviado por esta entrevista y tengo el honor, ¿no? De estar todavía ahí con pensamiento lúcido y poder dar esta entrevista. Yo más bien le agradezco a usted por la entrevista. Muchas gracias.